¿Qué vemos en este mapa? Pues vemos que hay ahora mismo unos conflictos armados graves en estos países. No hay que olvidar que hay otros larvados, como el que existe en el Sáhara Occidental o el de Palestina, que los dos tienen ya muchísimos años de recorrido. ¿Qué observamos en estos conflictos? Pues observamos dos tipos de conflictos. Unos, que se desarrollan sobre todo en África, son guerras por los recursos. Los recursos que son escasos y cada vez van a ser más escasos. Hay una gran sed de recursos, realmente desde que empezaron los imperios de la época capitalista, es decir, antes incluso del descubrimiento de América, desde que empezaron las navegaciones, y desde entonces hay guerra por los recursos, pero ahora como los recursos son menguantes, las guerras se recrudecen. Y hay otro tipo de ellos que son guerras de frontera. Son guerras de frontera porque están en torno a una masa continental que es la zona de Eurasia, sobre todo la parte asiática, aunque corresponde también a una parte europea. Para entender esto un poco, conviene mirar el mapa mundi. En este vemos, pues, obviamente vemos que existen las tierras y los mares, y existen, por consiguiente, pues, unos movimientos que se realizan por tierra y otros que se realizan por mar, es decir, las rutas. Además de los recursos, están las rutas, y las rutas son el segundo componente de esta ecuación. Las rutas marítimas las controlan las potencias marítimas. Las rutas continentales, evidentemente, se realizan por tierra, pero tienen sus estrangulamientos. Tanto las rutas marítimas como las rutas terrestres tienen dos tipos de lugares conflictivos. Para las rutas marítimas son los estrechos, todos los estrechos. Y entonces, las potencias marítimas, el imperio del mar, podríamos decir que antes fue, en otro tiempo, en principio fue Portugal y España, pero rápidamente pasó a ser Inglaterra y ahora son los Estados Unidos. Los Estados Unidos realmente funcionan como una isla. No, eso lo veremos después. Los Estados Unidos funcionan como una isla, porque no tienen problemas al norte ni al sur, porque tienen un poder muy superior a los de sus vecinos. Y por el este y por el oeste tienen grandes masas de agua. Los imperios marítimos se han caracterizado porque todas sus guerras se realizan lejos de sus territorios, mientras que los imperios terrestres, las grandes unidades políticas terrestres, siempre han tenido como problema los istmos, es decir, los lugares donde se estrechan los continentes, y es donde aparecen realmente los problemas, tanto para funcionando como fronteras, como funcionando como filtros y como comunicación. En la península ibérica tenemos, por lo menos en esta época, una suerte, que es que tenemos paz interior y una frontera clara con el resto de Europa, que son los Pirineos, que nadie nos va a discutir. Tenemos algunos problemas, pues son las islas, las Baleares no tanto, las Canarias más, y un par de ciudades en el norte de África. Pero bueno, estos son temas que saco porque también tienen que ver en todo esto. Entonces vemos que aquí hay un istmo muy particular, que es el que separa el Báltico del Mar Negro. Esta zona siempre ha sido una zona conflictiva. Por desgracia, además, en el resto de Europa, así como en España y en Portugal, tenemos una frontera clara. En el resto, las fronteras son muy difusas porque los terrenos son muy uniformes, son grandes llanuras, fundamentalmente, que se comunican entre sí, y todas las fronteras son políticas. Entonces, aquí están los montes Urales, pero los montes Urales no son una verdadera barrera porque no son muy altos tampoco, y están bastante más fragmentados de lo que nos imaginamos. Aquí es donde aparecen los conflictos, bueno, no solo aquí, porque también en Asia hay otras fronteras que son las de China, que también son conflictivas. Esto era el primer mapa de la Unión Soviética. Resultó después de un retroceso de esta frontera que iba del Báltico al Negro,
después de la Primera Guerra Mundial, y en aquel momento ocurrió que lo que era un imperio se convirtió en un conjunto de repúblicas. La única solución que encontraron después de una cruenta guerra civil fue considerar que existían una serie de repúblicas independientes pero asociadas, una unión de repúblicas, algo parecido a los de Estados Unidos, pero con un poder central importante basado en el Partido Comunista, que era en cambio muy unitario. Entonces la unidad procedía del partido. Cuando vamos a ver, llega la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética crece precisamente por los resultados de la guerra. Y no solo la Unión Soviética, sino el Pacto de Varsovia. Pero de todas maneras, las fronteras de Rusia quedan dibujadas de nuevo. Y nos encontramos con que estas repúblicas, cuando cae la Unión Soviética, tenían perfecto derecho a separarse y se separan, sobre todo a iniciativa de 3 dirigentes que habían sido del Partido Comunista, pero que lo dejaron de ser rápidamente, que fueron los de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Entonces, de esa disolución surgieron además otra serie de estados, y la Rusia actual quedó en esta situación, con el Báltico muy reducido y en el Mar Negro también en una posición bastante reducida. Esta fue la frontera de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Como vemos, la zona realmente conflictiva estaba por el sur, con Grecia y Turquía, pero era menor. El gran problema se estuvo entre las 2 Alemanias, que era donde estaba la frontera de la OTAN. Cuando eso cambia, resulta que en menos de 20 años la OTAN avanza todo esto. La OTAN avanza todo esto y la Rusia interior pues se siente amenazada además porque justamente la dirección de este, llamemos, imperio del mar está muy lejos de su metrópoli y en cambio está muy cerca de la metrópoli rusa y sobre todo de su corazón, que está realmente muy pegadito a Occidente. Bueno, aquí está el orden, no sé si el orden, pero está toda la cantidad de países que entraron en la OTAN. Y aquí está la cronología de cómo fueron entrando sucesivamente. El último me parece que es Macedonia, que está aquí. La única que todavía, parece que Croacia, que Bosnia y Herzegovina quería entrar, pero la única que realmente está aislada ahí es Serbia. Esto sería la frontera de seguridad que consideraría Rusia. Como vemos, comprende una parte de Ucrania que es, en parte, es la parte más rusa de Ucrania, mientras que esta otra parte es la parte más occidental. Y esto sería lo que ellos considerarían estratégicamente su zona de seguridad. Bueno, aquí está la OTAN, aquí está su metrópoli. Y aquí están todas las bases que tienen por todo el mundo. Véase también que muchas están precisamente en toda esta zona que sirve de contención del imperio continental, vamos a decir, y que sirven también para dominar los estrechos. Los estrechos están vigilados. Si no quiere, Rusia no sale de ahí. Saldría por el Ártico, saldría por el Pacífico, pero desde luego hacia Occidente no puede salir. Y aquí vemos unos mapas que son muy significativos, referentes precisamente a esa división ucraniana tan complicada, que además se ha complicado más todavía, aunque no nos lo digan, porque todos estos territorios occidentales aparecieron en Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la primera pertenecían a Polonia, pertenecían a Checoslovaquia y pertenecían a Rumanía. Y ahora ahí debe haber también una mezcla de poblaciones bastante conflictiva, sobre todo teniendo en cuenta que los imperios se construyen también a partir de las etnias. Las naciones se componen a partir de etnias. Estos son los resultados electorales de 2 elecciones que muestran claramente la división del país, la división real del país. Esta zona es la que podríamos llamar prorrusa y esta es la zona la occidental. Estas fueron las elecciones de 2004. Las de 2010 pues dieron este resultado. El presidente fue el Yanukovych, que era, pues, digamos, prorruso.
Ya no podemos decir prosoviético, porque la Unión Soviética no tiene nada que ver en muchos asuntos. Y poco más de 3 años, a finales de 2013, ocurrió la Revolución Naranja del Maidán. Pero la Revolución Naranja del Maidán evidentemente no hizo huir al gobierno electo, sino que lo que lo hizo huir fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado en el cual participaron unas milicias fascistas claramente nazis, que se lo declaran además en el fascismo y que participan activamente en estas guerras. Bueno, estos son mapas también mostrando las lenguas más cruzadas en Ucrania, y esto el porcentaje de personas que responden que el ruso es su lengua materna. Aquí hay una diferencia entre lo que consideran su lengua materna y lo que consideran que es la lengua que utilizan oficialmente. ¿Qué más? Pues poco más. Una prueba clara de que estas regiones que se proclamaron repúblicas, por cierto, repúblicas populares, con poca simpatía por parte de Putin, que ha tardado muchísimo en reconocerlas, pues han sido reducidas a esta extensión por una guerra agresiva de la que han tenido parte fundamentalmente el batallón Azov y otros grupos claramente nazis. Bueno, esto es un poco lo que se puede ver. Ya este mapa ya queda seguramente antiguo, porque ahora día a día los mapas de la guerra pues dicen cosas distintas, y además tampoco tenemos mucho que fiarnos de ellos. Para terminar, como decimos que las guerras estas son también guerras por los recursos, aquí están los recursos de gas, que son los que están motivando todos los problemas que estamos teniendo ahora mismo, porque como digo, estas guerras son, antes de las guerras por las rutas, son guerras por los recursos. Y no creo que tenga nada más que añadir. Bueno, eu intentarei ceñir o tempo que me deron, que é complicado, pero intentarei explicar o que, desde un punto de vista histórico e politolóxico, está pasando, atendendo a 3 crisis. Bueno, primeiro explicar que chamei esta charla a paz perpetua. A paz perpetua non era os cementerios, que querría Putin. A paz perpetua é un libro de Kant, un opúsculo de Kant de 1775, onde explicaba como debían de organizarse de forma pacífica as nacións no mundo. Moitas das ideas que en aquel opúsculo escoitadesme? Sí. Vale. Moitas das ideas que en aquel opúsculo Kant explicaba son parte da forma de comprender o mundo hoxe, ou da forma que tiñamos de comprender o mundo hasta aí mes. Das normas, dos internacionales, do dereito internacional, e como de alguma maneira se tiene que convivir en un espacio de tolerancia nacións que moitas veces non teñen culturas parecidas, en formas de interpretación política parecidas, incluso asumindo que hai regímenes totalitarios que teñen que convivir con democracias. E isto é un pouco o que deu en sí o dereito internacional nos últimos 50 anos e o que foi elaborándose e como funciona o mundo, como funcionaba o mundo hasta este conflicto. Eu falo de 3 crisis porque en realidad hai 3 crisis sobre esta crisis. Hai unha crisis democrática, hai unha crisis que lle chamamos de ensimismamento europeo e hai unha crisis vamos chamala unha crisis de identidade, un pouco que falaba aquí Girado agora, a crisis de como se construyen as identidades, que somos nós, que somos outros, quen é o noso povo, quen é o povo vecino, etc. Bueno, intentarei ir por estas e de como seguir este guión, nos saltarei a veces e tengo unha base. Bueno, a crisis democrática en realidad lo que fala de que é unha crisis no marco dun episodio de cambio. Hai moitos autores que xa din desde hai tempo que estamos no fin da modernidade, tal como concebimos desde a Ilustración. Estamos nun novo paradigma, que
cada vez estamos vendo máis, cambian as estruturas de clase, cambian as relacións co poder, cambian as formas de interpretar a representatividade, hai unha crisis democrática profunda, e todo iso vai configurando un episodio de cambio, e o primeiro que hai que dicir é que os episodios de cambio non son nin breves, nin fáciles, tenden a ser complexos. Por iso, cando caeu a Unión Soviética no ano 89, cando caeu o muro de Berlín no ano 89, cando desapareceu a Unión Soviética no ano 91, moitos pensaban, bueno, Fukuyama falaba do fin da historia, moitos pensaban que, curiosamente, aquilo se disolvera así un gran derramamiento de sangre, que parecía unha cousa increíble, non? E que entraban nunha nova etapa da civilización, onde desapareceron un totalitarismo, o anterior xa desaparecera no ano 45, e que, por lo tanto, Fukuyama decía o fin da historia, o triunfo da democracia liberal, e estamos aquí nunha etapa xa de sosiego histórico, non? En realidad se equivocaba, porque xa digo, un episodio de cambio, un episodio complexo, e se non se resolven as contradiccións ao principio, se resolverán ao final. E, por lo tanto, estamos en ese episodio de cambio. Que quere dicir ese episodio de cambio? Bueno, un episodio de cambio onde tínhamos un mundo bipolar ideolóxico e agora temos outra cosa. Ainda non xa sabemos o que temos. O que sí que está claro é que va a haber un gran cambio paradigmático, xa está vendo. Hai algúns autores que tamén din que hai que ir a un novo contrato social, porque o contrato social da modernidade está morto, non? Bueno, non sei se é verdade, non é verdade, non teño a miña opinión, obviamente, pero en todo caso sí que se di, non? E tamén é verdade que estamos nunha crisis que ten é multifocal, non é unha crisis como as tradicionales, económica ou social, senón que esta ten moitas dimensións. Social, é alimentaria, é enerxética, é política, é de representatividade, é democrática, como tal, non? Ahora se fala da Terceira Guerra Mundial, está despertando, vai empezar a Terceira Guerra Mundial, tal, pero isto xa se decía no 2002, cando empezou o tema das Torres Gemelas, o conflito co islamismo e tal, dicir, no, esta é a nueva Terceira Guerra Mundial, va a ser contra o mundo árabe e musulmán. Bueno, eu sempre fundo a opinión que aquela era unha cortina de fume, é dicir, porque seguíamos tendo unha contradicción principal que no fondo é a da democracia ou autoritarismo, ou autocracia, é dicir, esa é a gran contradicción principal que se está desenvolvendo no planeta, por eso falo dunha crisis democrática, non? E estamos, e nos pillou, nunha segunda fase da globalización, donde o problema non é Rusia, tampouco nos engañamos. Rusia é un batón, un antigo imperio que está aí, con unha peligrosidade importante, porque ten o dominio de unha certa contingencia de armas nucleares e militares de longo alcance, pero en realidad quen está hegemonizando esa nova fase da globalización é China e Estados Unidos. Esa é a rivalidade, China e Estados Unidos. E despois volverei ao papel que Europa xoga nexo na segunda crisis, na que eu falo de ensimismamiento de Europa. Bueno, pero alguén pode pensar, porque estamos nun mundo malo, porque hai guerra, está, bueno, nos televisan todo ao 100% diariamente, podemos pensar que estamos no peor dos mundos posibles. Bueno, pues non é verdade. Eu me baso nos gráficos de Steven Pinker, no seu libro da defensa da ilustración, na reivindicación da ilustración, para demostrar que a violencia foi cedendo lugar no mundo a medida en que iba ampliándose os espacios de democracia e de dereitos humanos. Estas son as gráficas. Estas son as mortes en combate entre 1946 e 2016. Como vedes, a gran maioría das grandes matanzas en guerras foron nos anos 70 e 80, non? En China, 500.000, na India, no 49 un millón, en China, 1 millón, na guerra popular, en Sudán, no 56 o 72, medio millón, despois do 83 o 2002, 1 millón, en Uganda, medio millón, en Etiopía, 750.000, en Angola, 1 millón de personas, en Mozambique, medio millón. Pois, aí queda Siria, que é a gran desgracia humanitaria esta que chegou de Ucrania, con 350.000, se prevé, porque tampouco se pode contabilizar porque é unha guerra en tal. Pero se vedes as gráficas, é que a cantidad de mortos no mundo, xa sin coller a Segunda Guerra Mundial, que eso foi terrible, como explicaré, vemos que van baixando, non? E que precisamente a raíz dos 90, cando cae o mundo da Unión Soviética e no campo do socialismo real, que se chamaba, a conflictividade no mundo e mortes en combate
se reduce moi escasamente, porque tamén se amplían os espacios democráticos. Si vemos por xenocidio, antes eran combates militares, non? Por así decirlo, si vemos en xenocidio, vamos a deixar o horror da Segunda Guerra Mundial, que foron as cifras máis optimistas de 45 millóns de personas, as cifras máis optimistas, que 40 ou 80% foron mortes civiles na Segunda Guerra, non só por o campo nazi, e todo o que conlevou, sino que temos dúas bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, a hostia de ciudades destruídas tamén por os aliados. A cifra era de 350 mortos por cada 100.000 habitantes ao ano. É unha cifra, xa digo, para mí é o horror da historia. A primeira mitad do século XX é o horror da historia. Pero se vemos, volvemos a ver os xenocidios, se dan sobre todo nos anos 60 e 70. En China anticomunista, 700.000, na Revolución Cultural, 600.000, en Burundi, dos Tutsis contra os Tutsis, isto é repetitivo, 140.000, Bangladesh, 1.700.000, en Sudán, del norte contra el Sudán del Sur, 500.000, na Uganda de Idi Amin, 150.000, no Pol Pot, 2,5 millones, na Camboya de Pol Pot, 2 millones, en Vietnam, 1 millón de personas, en Bosnia, 225.000, Ruanda, en distintos momentos, 700.000, e en Darfur, 400.000. Volvemos a ver a gráfica e vemos que descende, é dicir, que non estamos no peor mundo posible, sino que vimos do peor mundo posible. É máis, moitas dos conflitos que hoxe perviven, ten razón Giral cando di que son pola enerxía e polas materias primas, pero moitos dos grandes principales conflitos que conviven son de dos tipos neste momento. O herederos da Guerra Fría, é dicir, son conflitos latentes que estaban aí e que non foron capaces de apaciguarse, ou algúns provocados por como se resolveron as revolucións da primavera árabe, Yemen, Siria, Libia, etc. Por lo tanto, tamén herederos non deste momento, sino dunha etapa anterior. Metemos as mortes por terrorismo igual. As mortes por terrorismo en Europa Occidental ou en TAS, salvo o pico das Torres Gemelas en Estados Unidos, tamén descenderon, pero non estamos no peor dos mundos posibles. E se vemos estas outras gráficas, donde se fai unha valoración variable de democracia completa sendo un 10, autocracia completa sendo menos 10, en estados soberanos de máis de 500.000 habitantes, vemos tamén que a evolución democrática foi para arriba desde os anos 90. E se vemos o respecto aos dereitos humanos, tendo como paradigma o respecto aos dereitos humanos Noruega e o paradigma da falta de respetos humanos Corea del Norte, vemos que tamén a evolución no mundo sendo non exponencialmente crecente, pero sí que a partir tamén dos 90 se foi en sentido positivo. Por que digo isto? Bueno, porque é o mundo que temos. É dicir, a veces vemos a tele e dicimos, joder, este é o mundo peor, non? O mundo peor era o século XX. Horror, o século XX foi horror. E sobre todo, e algúns cando di, bueno, foi horror a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e despois incidirei, pero o mundo que saliu de Yalta, o mundo da Guerra Fría tamén foi un horror. Antes biche desas cifras de morte, non? Para acabar esta parte, as democracias teñen ante sí múltiples perigos nesta fase de cambio. Hai perigos internos, os estamos vendo, que son os populismos de extrema derecha, os populismos radicales que cuestionan as democracias, pero tamén os novos totalitarismos tecnolóxicos. China non é un perigo inicialmente. Por qué? Porque China non ten un modelo que quere exportar, non é un matón. China se comporta nun marco xeográfico que, como decía antes, a democracia, a paz perpetua de Kant, non? Sabe onde están os seus límites, ten un conflito sin resolver, que é o de Taiwán, pero sabe onde están os seus límites. Rusia, como antigo imperio decadente, sí que é un matón peligroso, non? E despois decidiría isto. É verdade que a democracia, non vamos a generalizar, a democracia é o mellor sistema político para a armonización xusta da sociedade, pero é un mal sistema cando aparecen debilidades en un conflito con outros, non? Podría poñer o exemplo americano e o exemplo europeo, pero vou a saltar, e logo se sale no debate o pondré, porque se non va a dar como outro. Pero eu quero acabar esta parte con dicindo que hai, curiosamente, dúas paradoxas. Estamos en dúas paradoxas en este episodio de cambio democrático. A primeira paradoxa, que a idea ilustrada de Kant, da paz perpetua, empieza a tomar corpo curiosamente cando hai autores que xa din que estamos no fin da modernidade e do inicio de outra era.
tardou 200 e pico anos Kant en, de alguma maneira, que alguna das súas ideas se levaran á práctica. E o segundo paradoxo, que cando moitos xa en Occidente estamos dicindo que a democracia liberal ten límites, que hai que ir a democracias máis radicales, máis participativas e tal, se nos pon encima da mesa a paradoxa de ter que defender a democracia liberal como o menor mal posible diante das autocracias e da tiranía. Estos son paradoxas. A segunda parte falaba do ensimismamento europeo. Vou ser máis rápido, non vos vou a perder el nivel porque me están dicindo que me queda pouco e quero explicar. Mirade, cando se desmerengou, seguindo a frase que decía Fidel Castro, cando se desmerengou o bloque del Este entre 89 e 91, a Unión Europea tuvo unha gran oportunidade sobre un papel político importante e así o fixo nunha primeira etapa. Naquele momento as tres grandes locomotoras da Unión Europea, por así dicirlo, a política Francia, a financiera Reino Unido e a industrial Alemania, tiñan ao frente líderes que coas súas diferencias políticas tiñan moi claro unha cosa. Estou falando de Mitterrand, de Kohl e de Thatcher, non? Tiñan moi claro unha cousa, que era necesaria a construcción política e mesmo nacional de Europa. Esa era unha gran idea que, de alguma maneira, guiaba a eses líderes. E os guiaba, eu creo, inteligentemente. E máis, xa digo, coas súas contradiccións, porque Mitterrand incluso non estaba de acordo en a unificación alemana, por lo que digo, históricamente supoñía Alemania para Francia, non? Pero foi convencido e creo que acertadamente en esa era unha visión de construir un espacio europeo como espacio de maior libertades e dereitos civiles que amortiguaran neste proceso de globalización as tensións que entre Estados Unidos e China podían aparecer, non? Desgraciadamente, a partir do 2000 e estes últimos 20 anos, Europa tuvo líderes burocráticos sin interés de construir unha unión política, solo interesados en construir unha unión temporal de empresas, unha UTE, e, por lo tanto, toda esa necesidade de unha unión política desapareceu. Eu creo que hai que empezar a decir que foron nefastos para os gobernos de Europa Merkel e o seu antecesor Rueda, que xa sabemos agora que é un comisionista do gas ruso, non? Porque crearon unha dependencia de Alemania, pero tamén de Europa, bueno, e además impuseron o recorte social en Europa, toda aquella época do austericidio, con Merkel a cabeza, e que despois nos leva á situación que estamos agora. Claro, nos agora temos unha situación que é curiosa, non? Nos aparece un conflicto e en ese conflicto Europa é unha enana política, non ten nada que decir, ou parecía que era unha enana política, porque no fondo vivira ensimismada en sí mismo, non? Ensimismada, non? E isto que quere decir? Bueno, pues Europa, claro, éramos uns ciudadanos que tiñamos a maior niveles de dereitos humanos e de democracia, pero para os de dentro, o que pasaba fora das nosas fronteiras, como que non nos importaba. Estábamos a favor de libre circulación de mercancías, pero cuidado, non a libre circulación de personas, non? Que é a segunda parte do liberalismo, que capitales tamén teñen libre de personas, non? Tiñamos un ecologismo nacionalista, non? No, aquí que non se produzca gas, aquí que non se derroche, aquí que non se... Total, xa temos o terceiro mundo para tirar toda a mierda que temos que tal, e además xa temos a Rusia e outros países para suministrarnos e eles asumir o coste ecolóxico desa produción. É dicir, de alguma maneira externalizábamos o cambio climático, non? E, por lo tanto, claro, é moi fácil, é un ecologismo nacionalista, e así en moitas cosas. E, por lo tanto, tamén en defensa. Non se quiso avanzar no tema da defensa europea. Para que? Ya estamos en ese debate. Gastar máis en armamento ou non? Para que? Xa temos un amigo americano que nos defende cando hai un problema, claro. Pero iso ao final te fai depender estratégicamente de Estados Unidos e energéticamente de Rusia. O sea, o peor dos escenarios. Por lo tanto, este é o reto que ten Europa, salir do ensimismamento. Eu creo que ahora está salindo, porque non lle queda outra. Ahora se está dando conta os dirigentes europeos que non poden seguir tendo esa dependencia militar de Estados Unidos e esa dependencia económico ou estratégica energética de Rusia, pero mellor espero que non sea. E eu creo que vou deixar a terceira crisis, porque senón a la muerte, e se tal, logo falo da terceira crisis.
E eu creo que o gran error de Putin en toda esta historia é facer esta segunda parte da guerra, porque a guerra xa empezou hai 6 anos, que a toma de Crimea e a guerra no Donbass, pero eu creo que o gran error de Putin foi pensar que sería Trump na Casa Blanca e que sería Merkel na Cancillería alemana. Seguramente, se hubiera sido así, hubiera pasado como cando Crimea ou cando Donbass, miraríamos para outro lado, non nos importaría, como tampouco lle importou as democracias europeas no ano 38 os nazis tomaran os Sudetes, despois Eslovaquia, despois Polonia, hasta que entraron xa en Francia, Bélxica, e entón xa era peligroso, non? Entón, afortunadamente, nin está Trump na Casa Blanca, nin está Merkel na Cancillería alemana, e, por lo tanto, a crisis pode ter outro tipo de solucións. E só por apuntar, pero xa non tamén decir nada, porque acabei o meu tempo, a terceira sería a crisis de identidade, que se queredes, se vos interesa, despois falodes. Que foi o que falou Girado, pero daría yo outra perspectiva. Lo primero que me gustaría puntualizar es que se nos ha presentado esta guerra como un problema de un loco. Un loco por ahí, entonces el tío se ha liado la mano a la cabeza y nos ha liado una que bueno. Y yo creo que esto es un peligro muy grande. Lo digo yo porque también lo dice Boaventura de Sosa, que ha escrito un artículo sobre esto, porque esto impide que se analicen las causas que han llevado a esta guerra. Porque ya no tenemos que analizar nada. Es decir, hay un loco que lo ha hecho y está arreglado. Y esto es peligrosísimo. Y vemos como toda la prensa, absolutamente toda, la televisión, etcétera, nos han metido en este lío, pero nadie explica exactamente por qué se llega a esta cosa. No habéis visto ningún debate ni en televisión, no. Algunas personas han intentado, así que hace poco en la televisión una periodista vasca que intentó explicar un poco lo del Maguedán y tal, y se le echaron encima de mal manera, que casi tuvo que callarse. O sea que este es un problema que es real. Entonces esto evidentemente no se trata de uno. Aquí hay causas que nos han llevado a esta situación y que nos pueden llevar a una situación mucho peor si no se para. Yo creo que en Europa tenemos experiencia, ya hemos tenido dos experiencias, la guerra del 14-17 y la guerra del 40-45, ¿no? Hay unos objetivos, hay unas causas que siempre se reproducen, ¿no? Que primero es una crisis fuerte, hay una subida del fascismo y nos lanzamos a una guerra. Eso ha pasado en las dos. Y entonces, en esta tercera, no la tercera guerra, en esta situación tercera, vemos que hay una crisis, y la crisis es fuerte. La crisis no es terrible. La crisis es fuerte porque es una crisis económica, pero también es una crisis ecológica. Es decir, el capitalismo, yo creo que se encuentra en una fase muy delicada, porque no puede seguir creciendo indefinidamente. No es posible. Los científicos, todo lo que he leído de científicos dentro, así lo corroboran, ¿no? No es posible seguir creciendo. Por lo tanto, hay que parar, habrá que retroceder, hay que buscar un movimiento, y aquí, en este contexto, es donde se está produciendo una lucha por la hegemonía, clarísima, ¿no? A partir de 1991, la hegemonía era totalmente de los Estados Unidos, no había otro que hablase. Y efectivamente imponía, a veces con guerra o sin guerra, imponía sus voluntades, y aquí paz y libertad. Pero eso ha cambiado. Hay otras naciones que entran en juego, que se han desarrollado y que paulatinamente van exigiendo que ellos también tienen un papel y no quieren obedecer ciegamente lo que viene de parte de la otra hegemonía.
y por lo tanto entramos en conflicto, claro. Si no me obedeces, aquí hay conflicto. Esta es la situación, por lo tanto es una lucha por la hegemonía, ¿no? Y en este contexto, hay una posición que yo creo que es, antes el compañero ha dicho que Rusia era el matón y tal. Yo creo que el matón son los Estados Unidos. Y creo que lo demuestran a través de la fuerza que tienen, bases militares por todo el mundo. Han puesto mapas, yo he visto el otro día un mapa que enseñaron y ponía bases militares rusas. Están todas en Rusia. Bases militares americanas están por todo el mundo. Entonces eso es una diferencia muy grande. Y en este contexto tenemos a nosotros en España, en Europa, la OTAN y el papel que juega la OTAN. Y yo creo que la OTAN juega un papel agresivo, totalmente agresivo. Luego en el mapa que ha puesto Juanjo, claramente cómo iban extendiéndose, rompiendo los acuerdos que se habían firmado con la Unión Soviética de que no se extenderían hacia ellos. Y lo rompieron totalmente. Entonces, además de esto, me he leído un informe de los ejércitos secretos de la OTAN, que está publicado en Basilea, por la reporter de Basilea, en el que demuestran fehacientemente que la OTAN practicó hasta 1990 como mínimo una política terrorista. No lo digo, pero en este informe se puede leer, el informe donde están jueces que investigaron y que llegaron a la conclusión y que condenaron gente por haber practicado acciones terroristas en toda Europa, tanto en Italia como en Bélgica, como en Francia, etc. Y que demostró que existía dos ejércitos. Uno que era la OTAN, para la gente, pero por detrás había otro ejército paralelo que estaba compuesto generalmente por gente de ideología más bien ultraconservadora, incluso por nazis, y que se dedicaban exclusivamente, su papel era impedir que la izquierda llegase al poder por cualquier forma, impedirlo por cualquier forma, y una de ellas era el terrorismo. Evidentemente practicaban acciones terroristas que luego le sacaban a la izquierda, ¿no? Está en el informe este que os hablo, lo podéis bajar de internet, lo leéis, pero además de ese informe también hay un informe de un coronel suizo que es también consejero por la paz en la ONU, incluso aconseja a la OTAN, etcétera, que también lo certifica, ¿no? Que también tiene pruebas y lo denuncia. Y yo creo que este es el papel que juega la OTAN, y por lo tanto es un papel de provocación permanente, y en esta situación de crisis por un lado, de que se está disputando la hegemonía, de que la OTAN provoca en este contexto se produce la invasión. Es una invasión de Rusia que es absolutamente condenable porque de alguna forma aplican lo de la guerra preventiva, una aplicación que los Estados Unidos han abusado todo lo que han querido de guerra preventiva, que es condenable totalmente porque nadie tiene derecho a invadir países bajo ninguna razón, a menos que sea en peligro, ¿no? Y entonces esto ha sido absolutamente fatal, porque yo creo que en el plano de los derechos internacionales es una burrada increíble, ¿no? Ya no con las muertes, los crímenes, que eso no vamos a hablar porque la televisión, la radio ya informa de eso ampliamente, ¿no? Pero ha sido fatal también en el plano político. El plano político es una garrafada total porque consolida mucho más la potencia de
de la OTAN, pues la unidad, y etcétera, y nos pone mucho más detrás del caso de la OTAN, ¿no? Y a nivel de... y facilita la hegemonía de Estados Unidos, pero también del fascismo. Eso es lo que facilita sacar. Entonces, por eso, por estas tres razones, evidentemente nosotros tenemos que condenar enérgicamente esta invasión que no ha servido absolutamente para nada. Pero a mí me ha interesado también resaltar que las causas de la invasión también vienen un poco de atrás, ¿no? Vienen no todo el mundo lo puede. Yo creo que en el tema de la hegemonía hay cuatro potencias. Estados Unidos es una potencia, claro. Es la primera potencia a nivel de economía, financieramente y a nivel militar. Y se basa en ello para imponer sus decisiones, para imponer su voluntad. Hay otra potencia que es China, que está creciendo mucho. En el plano financiero le está echando un poco la pata a Estados Unidos, pero en el plano militar no. Hay otra potencia que es Rusia, y otra potencia que yo creo que es Europa. Son todas potencias y que están jugando un poco a desplazar o a reclamar el derecho a un reparto, a una cierta parte de esa hegemonía, o a impedir que la hegemonía sea total de los, ¿no? A través del comercio, a través de los negocios, a través de las materias primas, etc. Y esto a Estados Unidos no le agrada mucho. Esto a Estados Unidos yo creo que no le agrada mucho. Y nosotros tenemos que pensar una cosa. ¿A quién beneficia una guerra en Europa? Supongamos que hay una guerra, que la guerra se tiene. ¿A quién le beneficia esa guerra? Solo hay uno que se beneficia fundamentalmente, que son los Estados Unidos. Porque claro, se quita un competidor del medio, uno o dos, no, bueno, nos destroza la economía, y entonces de hecho ya estamos viendo que se habla, es la dependencia del gas de Rusia o de tal. Nosotros siempre, Europa tiene que depender siempre de alguien porque no tenemos ni gas ni petróleo y vamos a tener que depender. ¿Qué nos interesa más? ¿Depender unilateralmente de uno o multilateralmente de gente? Evidentemente nos interesa lo multilateral porque podemos negociar con uno y con otro. Ahora no vamos a poder negociar. El petróleo y el gas vendrá de Estados Unidos, que le sobra, no saben qué hacer con él, pues ya no lo han encajado aquí en Europa, más caro que eso, por lo cual nuestra economía se va a resentir y ya lo estamos viendo, ¿no? Inflación, etcétera, y poco a poco esto se va deteriorando. Y después el papel de Europa en este sentido es altamente criticable, ¿no? Yo estoy de acuerdo con las últimas palabras que ha dicho uno. Europa no juega ningún papel. Europa se ha sometido totalmente a los Estados Unidos, se ha enganchado a un carro que es peligroso seguir enganchado a él porque te arrastra a situaciones que no nos benefician para nada, absolutamente nada. Por lo tanto, Europa tiene que detenerse de ese carro, tiene que fortalecerse como país unitario en todo y tiene que aplicar sus propias políticas y eso sin tener en cuenta ni los intereses de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, sino sus propios intereses, ¿no? En esto también habría que hablar la posición el colonialismo ha desaparecido, pero ha nacido un neocolonialismo. Nosotros seguimos siendo un país neocolonialista. Tenemos todos los países de África que los tenemos sometidos totalmente, parte de Asia y parte de América, ¿no? Y esta es la visión. Si hay que ir a un nuevo reparto de esa hegemonía, evidentemente lo que tendremos que entender es acabar con esas situaciones. Es decir, yo creo que el mundo, tal como lo veo, tiene por delante dos cosas muy graves que tiene que solucionar. Una es el hambre en el mundo, porque estamos hablando de las guerras, los muertos que se producen aquí, cada día se producen más muertos por hambre y miseria que lo que se están produciendo en la guerra. Y sin embargo nos estamos gastando una barbaridad en armamento.
simplemente desviar esa parte de eso para lo otro, acabaría con esos problemas. Y el otro problema grave, que es cada vez más grave, es el ecológico que tenemos que enfrentar. No tenemos dinero que poner para guerra. Tenemos que poner dinero para estos dos problemas. Eu non trouxe mapa, así que vou ter que usurpalo para axudarme a explicar. Quero agradecerle ao Ateneo e a Saime en particular o convite e a aclarar que eu vou editar o análise, non sei se estrictamente xeopolítico, pero hacia o tema que eu domino máis, que é o tema dos conflitos culturais e dos debates históricos, non? E é que este é un elemento, creo, central no conflito que aquí se dá. Creo que está no centro das desavenencias que teñen os ucranianos. No, sí, ese me va, perfecto, ¿no? Sí, perfecto, gracias. E é que, ao contrario do que dixo antes o amigo Guirado, a xente non se mata só por recursos, senón que se mata tamén por ideas e se mata tamén, sobre todo, por identidades, ¿no? Isto non, bueno, isto o conflicto identitario que hai en Ucrania xa non hai que explicar demasiado, porque Sagrado explicou ben, e a vez todos estades todo días explicando que hai dúas comunidades ou dúas identidades, unha ao leste e outra ao oeste, non? Pois unha máis panhelenista ou máis proclive a entenderse, establecer lazos cos rusos, establecer lazos cos rusos, digo, e outra máis pro-occidental, que é máis tendente a establecer lazos comerciais e lazos políticos con Europa. En realidade, esta tensión entre occidentalismo e eslavismo é unha tensión que atravesa a todos estes países, tamén a Rusia. Tamén Rusia vive esta tensión internamente, ¿no? O se menos, claro, ¿no? Pero en todo caso, esta tensión, o que quero explicar é que non é necesariamente polarizada. Que quero decir? Pois que estas identidades son máis ben, non son homogéneas, senón que son máis ben ambiguas. E isto para nós é moi fácil de entender, para nós, para nós é moi fácil de entender, porque o propio Zelensky, sabedes que é ruso, judeo, o pai é ruso, a nai é ucraniano, non? Son identidades múltiples. A xente fala polo xeral un castrapo que casi sempre ruso, non? Se lle preguntas, como antes decía Guirado, fan como os pontevedreses cando nos preguntan cal é a lingua materna, que decimos galego, non? Pois os ucranianos igual, na lingua materna ucraniano, logo, en realidade, casi todos foron socializados, a maioría foron socializados en ruso. Bueno, e iso vemos tamén na política, nas alianzas, e é que, en la que votan identitariamente, logo non admiten unha ruptura total deses lazos, quer decir que non lle permiten a ningún gobernante que se comporte de todo, os prorrusos non se comportan de todo a favor de Rusia, e os non rompen lazos con o Occidente, e a inversa tampouco sucede, non? O sea, todos os gobernantes que se foron sucedendo nestes últimos 30 anos, pois foron brusuleando, foron buscando equilibrio, ¿no? Porque, como digo, hai esas identidades ambiguas e plurais que impiden, ¿no? que impiden que esas rupturas totales, que impiden que facilitan por outra banda a convivencia. Entonces, onde estivo estos últimos, sobre todo estos últimos 20 anos, un elemento de polarización importante dentro de Ucrania? Bueno, pois foi a xestión do pasado, a xestión sobre todo da herdanza, do que significa para eles a herdanza soviética, en particular, eu vou centrar aquí para explicar que significado ten para cada unha destas comunidades a Segunda Guerra Mundial. Ben,
me limito a decir esto. Para os rusos e para os prorrusos, a Segunda Guerra Mundial é a gran guerra patriótica. Este é o diseño que se fixo sobre todo a partir de Brezhnev, ¿no? E que Putin lle foi dando unha volta, ¿no? A guerra patriótica no que o protagonista é o povo ruso, e o povo ucraniano tamén. Hai que pensar que 4 millóns de ucranianos pelexan, ¿no? No exército rojo. Pelexan no exército rojo e Kiev é sitiada, é a cidade heroica, seguro que escutades esta expresión, ¿no? De manera que eles o que fan é memorización de todos estos episodios, ¿no? E se ven a sí mesmos, creo que isto é importante para entender como é a conducta de eso, o que se foi enfatizando con Putin, ¿no? Como é a conducta destes últimos tempos, ¿no? Se ven a sí mesmos con unha especie de orgullo eslavo de salvadores de Europa. Salvamos de Napoleón, e logo os salvamos de Hitler, ¿no? Non terminades de agradecelo, non terminades non facedes máis que desprezos hacia os europeos que eles se teñen por tales, ¿sí? Porque son cristianos do Oriente, son do Imperio Cristiano do Oriente, son a tercera Roma, pensemos nisso, ¿sí? Eles se teñen por europeos e se sinten despreciados por Occidente. De feito, o que denuncian é que isto tamén nos soa a nos unha lenda negra, ¿no? Unha lenda negra que foi interiorizada, isto é o máis crítico Putin, o mesmo que usa Pepe Solzhenitsyn, que foi interiorizada por os propios rusos, ¿no? Putin, lo que lle recrimina a Gorbachev ou a Yeltsin, é precisamente que quixeran levar a Rusia por un camiño occidental. Dice, isto foi o noso desastre, porque nos alexou dos nosas raíces, ¿no? O que decía Solzhenitsyn, o marxismo, que foi un desastre, decía, ¿no? Pues, de onde ven? De Occidente. ¿Sí? Porque o nacionalismo ruso é precisamente, ten historia, de cristianos de Oriente, de europeos de Oriente. ¿Sí? Nos non os vemos como europeos. E este é o principal motivo de desafección para eles, ¿no? Por supuesto, esta memoria rusa fai total silenciamento do que significan os crímenes do stalinismo. Mentras que, por outra banda, a memoria que cultivaron os ucranianos, sobre todo dende o Maidán para aquí, pero dende a independencia, comezou na independencia, ¿no? Nos anos 90, é plantexar a Segunda Guerra Mundial, todo o período de entreguerras, como un período de loita do povo ucraniano pola súa independencia. Pola súa independencia contra os invasores que viñeron de Alemania, que viñeron do oeste, pero contra os invasores tamén que procedían do oeste, ¿no? Que procedían do oriente, ¿no? A URSS é oriental para eles. A URSS é un invasor alleo, unha figura allea. O que estaban, o que se vían eran raptados baixo a Unión Soviética. Onde comeza a Segunda Guerra Mundial para eles? No Pacto Germano-Soviético. O Pacto Germano-Soviético, como sabedes, sofre outro que é un pacto para repartirse Europa e para repartirse Europa, principalmente Polonia, ¿no? E na que os ucranianos quedan sometidos baixo o poder soviético. Que rememorización hacen ou que memoria cultivan, ¿no? Que monumentalismo cultivan? E aquí está un dos elementos máis críticos. Pois toda a memoria dos crímenes do Exército Rojo, que significaron as deportacións, as matanzas, o papel da policía secreta, etc., ¿no? Fan exaltación dunha figura enormemente controvertida e que seguro que escutades de falar del, que é Stepan Bandera. Stepan Bandera, que é o líder dos banderistas, ¿no? O que é unha especie de exército que loita contra os invasores alemanes e contra os soviéticos, ¿no? Que vai ser exterminado pola KGB, digamos, ao final vai ser primeiro encarcelado polos alemanes
Primero colaborará cos alemanes, logo o encarcelarán os alemanes, ¿no? E logo, pois, será asesinado pola cárcel, ¿no? Bueno, que se fai nestes últimos anos? Pois cousas como coller todas as estatuas de Lenin que había por Italia, pero centos, e quitarles a cabeza e poñerles a cabeza deste, ¿no? Poñerles a cabeza de bandera. Claro, isto resulta enormemente contracultural, ofensivo e doloroso, ¿no? Para precisamente os habitantes de Ucrania que teñen unha memoria máis complaciente, ¿no? con pasado soviético e con ruso. E outra cosa que se fai é prohibir o Partido Comunista, prohibir a simboloxía soviética ou quitar, por exemplo, a oficialidade do ruso na educación e nos medios de comunicación. Pensemos que o ucraniano prorruso o que é un subilado que ten un recordo complaciente do que cobraba como traballador industrial na Rusia soviética, como vivía, e que agora ten que coller as recetas, ¿no? Recetas do médico, e están en ucraniano, unha lingua que non é. Ese é, digamos, un retrato do que podría ser a desafección. Claro, neste punto, neste retrato, nesta reconstrucción, digo, que fan os ucranios a súa propia historia, non quedan afastadas, quedan silenciadas, digo, todas as colaboracións, esas que citamos, que fará os banderistas, que farán os independentistas ucranianos, os nazis, ¿no? E a responsabilidade, pensemos, que só neste espacio morreron 500.000 de suderos na Segunda Guerra Mundial. Nada máis, eso. Pues muchas gracias. Abrimos o debate. Pues vai ir expresando a pregunta aquí o... No, a mí eu máis que nada porque justamente a parte que me faltaba, que era como se construye identidade, un pouco que tocou agora o compañero, me sirve para introducir unha serie de matices que antes non fui capaz de introducir. Bueno, hai que decir, a ver, efectivamente eu estou máis coa visión que ten o compañero, pero hai que decir o seguinte, porque isto tamén son parte de como se construyen as identidades. Porque estamos no século XXI, todos sabemos que a construcción de identidades é un proceso complexo. Os nacionalismos, da igual que sean sin Estado, con Estado, periféricos, resistentes, expansionistas, os nacionalismos sempre tenden a introducir dous elementos claves. Un é nós somos os mellores, sempre hai unha referencia étnica, nós somos os mellores, e o segundo é o segundo sería o segundo é o propio enemigo do nacionalismo, dos nacionalismos, de Vox, me dá igual, dos nacionalismos de Putin ou do que sea. Sempre é a propia nación, claro, porque os nacionalismos sempre identifican que hai bons nacionales e malos nacionales. Hai os de primeira categoría e os de segunda categoría. A mí me resulta moi curioso ver como moitas veces compramos o discurso a extrema dereita populista, esto das nacións étnicas, eu creo que estamos en un mundo multicultural, e por eso decía que a algunos non gustou, e por lo tanto a construcción das identidades é sempre moi complexa, pero sempre hai elementos históricos que moven as identidades, que moven, por exemplo, e ademais cando coinciden con elementos democráticos, é dicir, cando xusto a liberación nacional coincide con a liberación democrática, entón esa conexión é fundamental, é dicir, porque a guerra de secesión americana tuvo tanta importancia, porque Lincoln ganou esa batalla. E ao cabo era unha loita entre dous modelos productivos, o do norte que era industrial e o do sur que era esclavista. Introduciu os dereitos humanos e a democracia como elementos de motor fundamental para construir tamén a nación norteamericana. Porque en España os primeiros que se enfrentaban a Napoleón eran os curas, os do antigo régimen e tal, e acabou germinando
toda unha cantidad de liberales ilustrados en torno a esa lógica, porque se construyen desta mesma forma igual. É verdad que antes de todo isto, ya que os cuadros son de antes do Maidán, é verdad que antes de todo isto é posible que está fora a figura, pero eu estou convencido que esta guerra de liberación nacional que está xogando a Ucrania, o que está facendo é un elemento de unificación tamén nacional. É dicir, Iosef, por exemplo, resiste Kharkov, é unha ciudad claramente rusófona, non decir o presidente, que é un neofalante ucraniano. A xente fai bromas con Zelensky cando escoitaba falar como nos facemos con Feijóo cando fala galego. A ese nivel, non sabe poñer os pronomes, tal igual. Bueno, pois é un neofalante, Zelensky é un tipo da zona rusa e rusófono. Entón, eso cambiou, todo eso cambia, porque no elemento de construcción se introduce tamén un elemento de libertad. Eu creo que hai que facer en moitos casos os flujos migratorios. Os flujos migratorios son por algo. Cando está en unha guerra e a xente ven hacia un lado, é por algo. Na guerra podían ir para outro lado. Non, a nadie se lle ocurre ir para outro lado, todos ven hacia este lado. Por qué? Cando foi o bombardeo do Donbass e a guerra no Donbass, non se conoce, a pesar de que hai moita literatura sobre o genocidio no Donbass por culpa do ejército ucraniano, que é literatura, porque ningún organismo internacional independiente de las Naciones Unidas conoce ningún movimento migratorio hacia Rusia, que sería máis fácil, están fronterizos, a mí me atacan os ucranianos, luego para como está pasando ahora así, ¿no? Por tanto, eso é unha das cousas que eu queria dicir. E unha segunda cousa, e acabo. Explicar as causas dun problema, e estas son moi complexas, porque hai, efectivamente, elementos de identidade, elementos xeoestratégicos, elementos económicos, elementos sociales, elementos culturales, pero explicar as causas dun problema non leva a justificar un genocidio. Claro, porque hoxe decimos que Rusia se ve aislada pola OTAN. Oiga, pero es que isto que decía Hitler. A mí me impuseron no Tratado de Versalles unhas condicións, me quitaron parte da Alemania, me humillaron, dixeron que fora o responsable moral da Primeira Guerra Mundial, non me deixaron introducir elementos de gasto en guerra a partir de aí, as miñas finanzas estuveran controladas e ainda se pagaron as deudas da Primeira Guerra Mundial fai pouco coa unificación alemana. E na por riba tiña unha crisis depresiva no país fruto do crack do 29. Esas son causas que explican a chegada de Hitler ao poder, pero non justifican que Hitler andara por Europa matando xente. Pois isto é igual. Hai moitas causas que poden explicar por que en Rusia existe esa mirada cara a nós. Non justifique que usted ande como un matón por un mundo adiante. Non. Eu sei quen é a víctima e quen é o opresor. Por certo, cando se fala de identidade ucraniana se olvida sempre que na Revolución Soviética a principio non era só os bolcheviques, aí había anarquistas, había libertarios, había moita xente. E en Ucrania en concreto durante 2 anos hubo territorio libre dirixido por Néstor Maso, que era un anarquista, que se lo cargaron e tuvo que acabar exiliado fora e resistiu 2 anos como Estado independiente. O sea, non é un invento de la CIA ni de la OTAN, non. É que Ucrania se foi forjando tamén ao longo da súa historia políticamente, non étnicamente, políticamente. Entón, eu deixo eso aí, porque claro, a veces confundimos. Temos unha tendencia, como hai causas que explican isto, tamén o justifican, non. Hai causas que explican isto, pero non o justifican porque usted mire, cando antes eu citaba Kant decía que hai 3 cousas que na comunidade internacional non se podía facer, e que además están no derecho internacional. Unha, firmar tratados a escondidas que supoñan o futuro a outras guerras. Isto se fixo, porque ahora se sabe pola desclasificación dos papeles de Gran Bretaña no ano 77, que antes de firmar Yalta, un ano antes se reuniron Stalin e Churchill en Moscú e firmaron unha servilleta como se iban a repartir en Europa. Roosevelt estaba ao marxen de todas. Esta é unha das cosas que Kant decía que non se debía facer. Outra que decía que non se debía facer, imperdonable, é invadir un Estado soberano reconocido legalmente, porque nós podemos ser moi críticos, eu son o primeiro con Estados Unidos, a OTAN que foi a Irak, pero cando a OTAN ou Estados Unidos foi a Irak non foi para convertirla no 52 Estado da Unión, non foi con esa pretensión. En cambio, Putin o dixo claro, Ucrania non existe. Ucrania non existe, es un invento europeo, Ucrania é el nacimiento de Rusia. Por tanto, es romper, e solo 3 veces se fixo unha ruptura de fronteras para anexionar unilateralmente un país.
solo Hitler con Checoslovaquia, Irak que lo quería facer con Kuwait, intentou facer con Kuwait, e en este caso non hai máis casos da historia, non hai máis casos da historia. Os outros son conflitos que teñen tres explicacións da. E creo que isto debe de quedar claro, porque senón parece que todos somos iguales, que non, da igual. E logo había unha terceira cosa que decía Kant, que parecía predecisor do que iba a pasar. Nunca se debe envenenar ao negociador. Outro día un amigo meu me dixo, es que eu se fora ucraniano, preferiría negociar co cárter de Sinaloa, non con este tipo que envenena hasta los suyos, joder. Que sei, van 150 periodistas mortos críticos co régimen. Defiende un determinismo político. En último término, como dijeron los marxistas, en último término la economía es determinante, pero eso no significa que exista un determinismo económico. Existen otros muchos factores a los que no me he referido. Y podría referirme si pusiera de 2, 3 horas o 7 días. Y entonces tendríamos un panorama un poco diferente del panorama rosado que tú has puesto. Y tú has puesto un panorama rosado en el cual hablabas de los muertos en combate, pero no hablabas de los llamados daños colaterales. Sí, lo puse. No, ¿Cómo no? los daños colaterales son muchos más. Se supone, por ejemplo, que en Vietnam murieron 4 o 5 millones de personas, que eran en su mayoría civiles. Se supone que en Corea ocurrió otro tanto, pero no me quiero referir a eso. Quiero referirme. Perdón, diga, si dialogamos así, estamos reduciendo las tertulias. A ver, lo que no me puede yo quisiera. Perdona, mira. No, pero perdona. Mira. Eu si me dis que falamos de Vietnam, falamos de Vietnam. No. Si me dis que falamos de Ucrania, falamos de No me Ucrania. quiero. Pero no me digas que falamos de Vietnam. Porque no me quiero cargar. A lei do Donbass. Un día antes tiraron 1.300 obuses sobre Donbass. Que provocaron la invasión rusa. Me Foi confíes posible. 3 minutitos. Mira, en primer lugar, cuando hablamos de geopolítica, hablamos tanto de geografía como de historia. Yo seguramente me refería un poco al principio a la parte geográfica, que era hablando de la geografía física, de la distribución de los continentes y los mares. También podríamos hablar de la geografía humana, las migraciones, climática, etcétera, económica y de recursos y tal. Pero también está la historia. Si la geografía es la base espacial de la geopolítica, la historia es la base temporal. Y en esa base temporal intervienen otros muchos factores, como son los conflictos heredados, de los cuales tú has hablado también. Existen los problemas de identidad. Cuidado que las identidades se construyen y muchas veces se construyen mediante la manipulación. Y no solo por un lado, Tercero, existen las divisiones que introducen las lenguas. Las lenguas son grandes constructoras de naciones y las naciones muchas veces generan estados. Y existen también otros problemas que son las culturas y las religiones. Las religiones son importantísimas porque las religiones precisamente han estado en el seno de la división entre los eslavos que fueron católicos y luego en parte protestantes, y los eslavos que se consideraban ortodoxos. Y ese problema está también en Ucrania. Es uno de los problemas que están en Ucrania. Entonces, evidentemente ahí hay muchísimos factores que están influyendo, cosa que dijiste tú. Pero tú has glorificado las democracias liberales. Y tú has dicho prácticamente que existe optimista. Tú optimista dices que las democracias han avanzado gracias precisamente, por ejemplo, a la OTAN o a Estados Unidos. Bueno, han avanzado porque siempre realmente ha habido una serie de guerras para imponer o para llevar la democracia a un montón de países que vemos la clase de democracia que han llevado a esos países. Y en cuanto a democracias formales, la democracia formal rusa es prácticamente igual que las democracias occidentales, aunque la democracia real pueda ser distinta, como muestra, por ejemplo, el hecho denunciado de que seguramente gran parte de los votos que se le atribuyen a Putin fueron robados al Partido Comunista, que es la segunda fuerza, oficialmente es la segunda fuerza en Rusia. Porque también ocurre
que en Rusia sigue habiendo Partido Comunista, seguramente más real y más verdadero que el que hubo en la última fase de descomposición. Perdona, De alguna manera adelantarlo. Yo nací en el 46, es decir, inmediatamente después de acabar la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Desde el 46 para acá, en esta edad que tengo, mi experiencia es que los artífices, los promotores, los financiadores, los que se aprovecharon de las guerras que se sufrieron, fueron las democracias. Yo desperté, digamos, a la juventud con una guerra terrible en Argelia. ¿Quién era la potencia que estaba en ese momento destruyendo y matando a Argelia de una manera terrorífica? Francia. ¿Vale? Esa misma Francia, pocos años después, estaba enfangada en otra guerra terrible que fue la de Vietnam. No había terminado esa guerra cuando otra democracia occidental, la llamada Estados Unidos, invadió Vietnam, creándose la guerra de Vietnam. Y en cuanto a esa confrontación que tú haces entre democracia y autoritarismo y regímenes autoritarios que dices, lo que mi experiencia me dice, lo que yo he visto, es que la mayor parte de las autoridades, de los autoritarismos y de las sociedades autoritarias son todas ellas gendarmes precisamente de las democracias occidentales. Pues que Arabia Saudí es un régimen no autoritario, que es autoritario evidentemente, pero ¿quién lo financia? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién financia la guerra que está teniendo en el Yemen? Y las dictaduras en todo el continente sudamericano que hemos vivido, la dictadura argentina, la dictadura chilena, la dictadura brasileña, ¿quién las financió? ¿Quién las pagó? ¿Quién las promovió? ¿Eran los chilenos los responsables? ¿Eran regímenes autoritarios los que provocaron esos conflictos? Yo creo que esa contraposición que tú haces entre democracia y autoritarismo es falsa. El principal cáncer, en ese sentido, el principal cáncer es el tipo de democracia capitalista que hoy nos rige. Te puedo preguntar una cosa? ¿Cuál es otro tipo que tenemos? Ninguno. Habrá que luchar por otro. Vale, no, pensé que era que antes dijeron que hay democracias populares, pero disculpa, nos queda un minuto para desarrollar esto. Y este hombre quería decir algo. Ir aquí todo que queiramos un pouco máis.